Mis hermanos, Dios me le bendiga. Díganle al que está a su lado: Cristo Jesús te ama. Ahí donde está sentado, denle un abrazo al que está a su lado. Le amo. El Señor es bueno. Me decía alguien esta semana: pastor, ¿por qué tantos cristianos son zarandeados por el diablo? Y yo le decía: porque le abren la ventana. Y me dice así: pastor, pero ¿cómo así que le abren la ventana? Sí, hay muchas formas de abrirle la ventana y el diablo se mete. Pero ¿cómo así, pastor? Yo le estaba hablando figuradamente. Le digo: bueno, cuando permita invadir tu mente con pensamientos que no son de Dios, cuando la lengua habla jactanciosamente, cuando permite las concupiscencias del corazón que no sean las que le agradan a Dios, entonces ahí el diablo comienza a operar, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Esto es tremendo. Y que toda fortaleza tiene que venir ¿cómo? Tiene que ser que derribada. Debemos derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra lo que es Dios y traerla cautiva a la obediencia de Cristo. Así que los que vinieron a Cristo ya no viven por ellos mismos, sino viven por la voluntad de Dios que está en su palabra. La voluntad que es de Dios, que está en su palabra, que tenemos que hacer. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra y aplicar la palabra todo el tiempo. Comenzamos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Aquí comienza la prédica esta noche. No voy a hablarles nada nuevo. Esto está escrito de hace muchos años. Lo único que yo les voy a decir es que yo voy a escudriñar la palabra para ustedes esta noche. Por medio del denuedo espiritual, el Señor me use para llegar a su entendimiento y el Señor pueda renovar lo que tenga que renovar en cada uno de ustedes y lo que posiblemente hayan podido olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el hermano Pablo, versículo 1: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Nos ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo le estaba hablando a los corintios y les estaba diciendo, se lo pedía con mansedumbre y ternura en el amor de Cristo. Miren lo que dice versículo 3: pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Los cristianos somos ¿qué? ¿Carnales o espirituales? Los verdaderos cristianos, ¿cómo caminan? ¿En el espíritu o en la carne? Oiga, esta palabra es para edificarnos, incluyéndome a mí, porque a veces olvidamos lo que la palabra de Dios dice y debemos no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si tú no eres hacedor de la palabra, hay un problema. Vas a olvidar la palabra y luego vas a querer manejarte según la voluntad del viejo hombre. Y hoy esta palabra es para prepararnos, porque vienen días difíciles, vienen días de tentación, viene destrucción repentina, viene tribulación, viene desespero sobre la humanidad. Entonces tenemos que estar bien conectados con la palabra y procediendo según la palabra que Cristo nos dio para hacer. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y dónde están esas fortalezas? En la mente. Cuando hay pensamientos que no son los correctos, se levantan fortalezas en la mente y nos hacen creer cosas que no son, que no están en la palabra, e incluso transforman
nuestra manera de pensar, de actuar y de parecer, modificando el ambiente, el entorno. Dígame una primera causa por la cual podemos tener pensamientos diferentes a los de la voluntad de Dios. A ver, ¿cuándo hacemos qué? Cuando estamos en la internet. A ver, ¿cuándo más? Muy bien, Emanuel. Cuando estamos viendo películas. En 1926, John Logie fue el que creó la televisión. Y se creó con un propósito de informar, de hacer mercadeo, de promocionar, de instruir, con un buen propósito. Pero detrás de ese buen propósito había otra cosa, de aquellos que sacan provecho, porque la televisión se crea con la finalidad de entretener sanamente, pero ese entretenimiento se descalabró con el tiempo y hoy vemos personas que son adictas de la televisión, personas que son adictas de la internet, personas que pasan la mayor parte del día en estos aparatos. Y podemos ver que todas las cosas que están viendo están influyendo el pensamiento de esas personas, transformando, modificando, y no solamente eso, creando fortaleza de resistencia a todo lo que se llama Dios. Hace unos días estuve orando por allá para un muchacho que se lo vive metido en estas cosas y su mente estaba débil y estaba hablando cosas que no tenía que hablar. ¿Por qué? Porque fue influido por causa de las telenovelas, de las series y de la internet, mirando y creyendo todo lo que le dicen. Terminó completamente fuera de lugar, sin coherencia, sin ecuanimidad, viviendo en una subrealidad en su propio subconsciente. Ni siquiera estaba claro de lo que hablaba, estaba desconectado de esta realidad. ¿Por qué? Porque se levantaron argumentos, es fuerte lo que vio, es fuerte lo que le impactó, pero ahora tiene que descansar porque su mente está débil y tiene que restaurarse, apartando estas cosas. ¿Qué hace una película de guerras? A ver, ¿qué te muestra? Sadismo, violencia, y te muestra armas. Y hay cualquiera que quiere un arma, y es una manera de vender armas, de promocionar armas. Y aquellos que tienen en su pleno deseo, en las concupiscencias de su corazón, que son los deseos del alma, muchos quieren tener un arma y van y la compran. ¿Y qué van a hacer con esa arma después? Si ya el pensamiento está en ellos que esa arma se usa para tal cosa, y ven una película de robo, de atraco a un banco, de atraco a personas, ¿qué hacen esas personas que compran esas armas? Ya las ideas están plantadas en su mente por causa de una película que se estrenó, que no se pudo, que esa persona la vio, pero no pudo digerirla o no pudo discernirla según el conocimiento de la palabra, para que estas cosas no le afectasen, sino que se quedó en su mente. Igual pasa con las telenovelas. ¿De qué hablan las telenovelas? Del mismo capítulo todo el tiempo, de divorcios, de amantes, de sexualidad, de pornografía. Entonces podemos ver cómo nuestra mente es influenciada. Y si una persona que no conoce a Dios, imagínese. Ahora, si es una persona que conoce a Dios, puede tener cierta resistencia, pero en el momento que descuide la oración, ese pensamiento comienza a entrar, ese pensamiento comienza a modificar, ese pensamiento comienza a dañar la psiqui de una persona. Hay muchas maneras en las cuales, escúcheme, nuestro pensamiento es bombardeado. Y nosotros, dice la palabra de Dios, mire lo que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando
argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que estar mirando cosas que no le agradan a Dios. Yo les he dicho a ustedes que cuando nuestros ojos miran, Dios mira con nosotros. Cuando nuestros oídos oyen, Dios oye con nuestros oídos. Y cuando sentimos con el cuerpo, Dios también siente lo que se le hace al cuerpo. Hay muchos que maltratan al cuerpo. Hay muchos que no comen a la hora. Hay muchos que lo intoxican con alcohol. Hay muchos que se meten droga. Hay otros que se meten inyecciones de, ¿cómo se llaman esas drogas? Que se inyectan. Heroína. Pero sí saben. Tienen conocimiento sobre eso. Entonces castigan el cuerpo por causa de un pensamiento que entró y los llevó a ello. Los llevó a esa condición. Pudo haber sido, ¿por qué? Por un conflicto, por un hogar disfuncional, por una división matrimonial, por depresión, por causa de pérdida de un ser querido. Entonces nuestro pensamiento todo el tiempo está siendo bombardeado, porque eso es lo que hace el mundo, ofrecer las cosas que tiene allá afuera, y más a los hijos de Dios, porque el diablo está interesado en destruirte, en hacerte caer, en hacerte pecar. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro pensamiento. ¿Y cómo se cuida el pensamiento del hombre de Dios? A ver, hermano. Con la oración. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo, muchos han entendido que es dejarse que el diablo le pegue. No, señor. Resistir al diablo es combatiéndolo con palabra, con la palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra los huesos y los tuétanos y discierne las intenciones y el pensamiento del hombre. Tienes que conocer la palabra de Dios y en el nombre del Señor reprender los pensamientos obscenos, vulgares, pensamientos oscuros, pensamientos perversos, pensamientos maquiavélicos, maquinadores. Pero en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, es que tenemos que reprender estos pensamientos cuando entran a nuestra mente. Y orar, porque la oración crea un escudo de protección. La oración trae la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu alma, a tu espíritu. Y si perdemos la comunión con Dios, si perdemos ese contacto y esa relación de Dios, de hablar con Dios, entonces van a haber pensamientos altivos que te van a llevar a otro nivel, y luego terminas perdiendo el control de todo. Y terminas pecando por causa de que le diste libertad al pensamiento. Esto es tremendo, mis hermanos. Y a veces solamente con pensar algo que no debemos pensar, ya hemos pecado en el corazón, dijo Jesús. Ahora mire lo que dice. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Hemos hablado del pensamiento. Tenemos que cuidar nuestro pensamiento. Tenemos que ponernos, ¿qué? El yelmo. ¿Para qué, hermano Oscar? Para que no nos golpeen los dardos de fuego que nos lanza el maligno. El yelmo es como el escudo. Sí, el escudo. Una protección. Claro. Actívate en oración. Exhorta y reprende todo pensamiento, ya sea de tu hijo, de tu hija, de tu mamá, de tu papá, de tu esposa. El Señor reprenda esos pensamientos. Porque esos pensamientos, todo pensamiento que es de altivez, de conflicto, óigame, de división, de prepotencia, de murmuración, esos no vienen de Dios, esos provienen de la carne, provienen del espíritu de la serpiente. Entonces la única manera de reprender es esto, es agarrándose de Dios. Para nosotros los cristianos no hay ninguna otra manera, sino agarrándote de Dios y en el nombre del Señor reprendiendo todo lo que se levanta. Pero cuando los cristianos olvidan hacer esto, el diablo viene, los garrotea y se llega al extremo. Por eso es que usted ven matrimonios, ven divorcios, ven
maltratos, ven un montón de cosas que se salen del control. Porque se olvidan de Dios, se olvidan del fundamento, se olvidan de la palabra que ya nos fue entregada para que viviéramos por ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santiago 1, ahora mire, viene otra manera de bombardeo. Dice Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oye, la tentación ¿por dónde entra? Por los pensamientos también, por las concupiscencias del corazón. Pero que las concupiscencias son los deseos. Pero hay buenos deseos. Porque yo amo a mi esposa, quiero estar con ella. Ese es un buen deseo humano, natural. Pero cuando yo deseo otra cosa y deseo mal a alguien, ya eso es una concupiscencia que me conduce al pecado. Cuando ya deseo la muerte a alguien, esa es una concupiscencia que no le agrada a Dios. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero comencemos con la lengua, porque esto es una de las maneras en que el diablo también bombardea a otros y nosotros somos los culpables de ese bombardeo, de plantar pensamientos erróneos en la mente y en el corazón de las demás personas. Tenemos que aprender a oír. Ahora miren lo que dice la palabra. Esto es para todos. Estoy recordándoles, no estoy diciendo nada nuevo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Oiga, es atraído y seducido, dice la palabra. ¿Qué es la concupiscencia? A ver, alguien que me diga un concepto de concupiscencia. Es el dejar entrar malos pensamientos. Oiga, en su sentido general, la concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción, en lo que se complace. Deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en lo que produce satisfacción carnal, en el uso propio de la teología moral cristiana. La concupiscencia es un apetito bajo, contrario a la voluntad de lo que realmente Dios quiere en la verdadera concupiscencia del hombre, que es la que agrada a Dios. Oigan, dice la palabra, no digo yo. Entonces, dice así, sino que dice la palabra, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque un esposo le termina siendo infiel a una esposa, porque permitió que viniera la concupiscencia, el deseo levanta un pensamiento, el pensamiento comienza a producir una fortaleza en su mente hasta que lo lleva al hecho, y entonces da a luz al pecado. Y la paga del pecado es la muerte espiritual, es la muerte eterna. Por eso tenemos que cuidarnos y saber entender que si no tenemos una vida de oración, las concupiscencias del corazón, así como también se levantan los pensamientos porque están libres y no hay quien le haga resistencia, también los deseos del corazón, los deseos del alma, que son la emoción, la pasión, los sentimientos y los deseos, los apegos, nos van a conducir ¿a qué? Al pecado. De esa manera también somos bombardeados. Porque usted que se casó o se unió con una mujer, usted no tiene que andar mirando otra cosa, porque usted puso los ojos sobre una mujer para honrarla. Y no solamente, sino para honrar al Padre, aquel del cual tú la tomaste de su mano para hacerla tu esposa. Yo le daría un aplauso a Cristo. Entonces entendamos algo que también pasa con el varón. Si la mujer se descuida y si la mujer comienza a ser brincona como una cabra y no tiene vida de oración, el diablo va a poner pensamientos
que le va a hacer pensar equivocadamente, erróneamente. Y no solamente eso, también puede ser un programa de televisión. ¿Cuántas mujeres no conozco yo que se han implantado prótesis porque lo vieron en un programa de televisión? ¿Cuántos hombres no conozco que se pintan el cabello porque lo vieron en un programa de televisión? Y mira qué difícil es esto. Estamos hablando de lo que bombardea al hombre. Hoy, en aquel entonces, en la época colonial, por falta de conocimiento, vinieron los hombres que venían de otros continentes y cambiaban oro, piedras preciosas y tesoros por espejitos. Y le mostraban a las personas que podían verse y que había un reflejo. Y que esto en precio quizás era similar a aquello, pero era un engaño. Solo veían un reflejo. Hoy estamos en pleno siglo XXI y la gente todavía carga el espejito. Pero ahora resulta ser que en el espejito ya carga el televisor, ya carga las series, ya carga las telenovelas, carga las redes sociales, carga el mercadeo de todas las cosas que promociona el mundo y todas las empresas y las élites del mundo. Y aparte de eso, los programas subliminales, los cuales te hacen desviar de una realidad, de una relación con Dios, para que camines en las tinieblas, te sumerjas en ellas y no tengas oportunidad de escapar del mundo de las tinieblas. Las grandes élites hacen esto. Mientras más concentrados los tengamos en esto, 80% de la población mundial está entretenida, está dormida viendo televisión y está viendo la internet, está viendo el teléfono. Tropieza en su casa con las puertas de su casa, tropieza en las calles con los postales de la calle, chocan los carros y se caen porque tropiezan con cualquier cosa, porque están tan metidos y sumergidos en esto que están perdidos del focus real, que es caminar en una realidad, apreciando la vida, porque la vida es un regalo, es un regalo de Dios. Por eso es que se llama presente. Y cuando las personas se vuelven viciosas en esto, se les va el tiempo, se les va la vida, no producen, no avanzan, se quedan ahí, en un mismo estanque, dando vueltas sin ver nada nuevo. Entonces las grandes élites inventaron todo esto, ¿sabe para qué? Para tener la gente preocupada y ellos seguir sacando provecho de aquellos que carecen del conocimiento de Dios, de aquellos que tienen una mente libre y sana, de aquellos, óigame, de aquellos que viven esclavos de estos medios y de todas estas cosas que se inventaron. Sacan provecho. Por eso es que no todos pueden ser ricos y no todos pueden ser libres. Pero los que son entendidos y sacaron provecho, sacan provecho. Así como hay muchos que sacan provecho de la palabra de Dios y cobran por predicar la palabra de Dios. Pero todos estos ya tienen su paga, dice Jesús. Ya todos estos tienen su recompensa. Así que no nos podemos seguir dejando bombardear de las series, de las telenovelas, de los WhatsApp, de el Facebook y de pasar tantas horas en esto, porque esto te atrasa, esto no te deja avanzar, esto puede hacer que tu pensamiento genuino o tu genuinidad se corrompa, se pervierta y puedas entrar en un estado de deterioro. Si no estás firme, si no estás conectado con Dios, si no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice. Volvamos a la palabra para que entendamos. Versículo 15. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Y qué les dije yo ahorita? Solo que la palabra se confirma. Yo voy hablando y ella se va confirmando. ¿Por qué? Porque verdaderamente la palabra de Dios tiene vida. Y cuando hablamos por el denuedo del Espíritu, Él va hablando y va confirmando. Pueblo de Dios, despierta.
vive entendido, vive en una relación con Dios, vive en una comunión con Cristo. Cristo está viniendo. Amén, amén, amén. Amados hermanos míos, no erréis. Mira lo que el santo dice: no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ve? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es su palabra que es verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias de Cristo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que va a salvar nuestra alma? La palabra implantada, la palabra que recibiste en todos los servicios a los cuales tú asististe, la palabra aquella que oíste y guardaste en el corazón y pusiste en práctica. ¿No quieres ser bombardeado? ¿No quieres ser tentado? Entonces camina recto, camina en la verdad, camina en la justicia, camina en la ley, camina en la voluntad del Padre, porque es la única manera, mis hermanos, que no te desvíes. Vuestras vestiduras tienen que estar irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu tienen que estar irreprensibles para la venida del Señor, que no haya manchas en vuestra vestidura. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo: pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Aquí está. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, oiga, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No podemos separarnos de la voluntad del Padre. Tenemos que permanecer en su ley de libertad, en su ley de amor. Ahora mire lo que dice después de esto, versículo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Lo que dice es mentira. O sea, si no hay un hecho verdadero y no lo puedes ver, tal lo que practica es mentira, se engaña a sí mismo. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí está. Guardarse sin mancha del mundo significa todo lo que les he dicho. No entrar en el sistema del mundo y apartarse de él. No quiere decir que no vamos a ir al mundo. Andamos en el mundo, pero no pertenecemos a él, sino envolvernos en esto. Hay gente cristiano que viven detrás de una pantalla de televisión y que viven también detrás de un teléfono, mirando, no sé qué tanto miran, como si no tuviera tiempo para hacer otras cosas que verdaderamente le aprovechen. Claro, esa es su vida, hay libertad, cada quien decide lo que quiere, pero mire lo que dice acá: y guárdese sin mancha del mundo. Santiago capítulo 3 versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Qué peligrosa es una lengua.
Una lengua bendice y una lengua también maldice. Hay personas que confiesan con fe y oración, liberan palabras buenas, de determinación. Pero hay otros que con determinación también liberan palabras peligrosas, que destruyen a sus esposas, que destruyen a sus hijos, que destruye a su vecino, a su hermano en la iglesia cuando lo señalas y lo criticas. Así que la lengua es un arma peligrosa. Dice que puede encender ¿qué? Pero ¿qué más dice? Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Se da cuenta? Cuando le decimos a un niño, usted no sirve, ese pensamiento lo estás implantando tu papá. Y ese niño crece con ese pensamiento creyendo que él no sirve. Y habéis dañado el corazón de vuestro hijo. Hay que hablar bendición porque Dios nos llamó para ser canal de bendición. Dice, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, oiga, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Quién inflama la lengua? El mismo infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves, de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y cuando digo hombre estoy hablando en términos universales, mujer y hombre. Mujeres, tengan cuidado con las cosas que dicen. Hombres, tengamos cuidado con las cosas que dicen. Hijos, tengamos cuidado con las cosas que dicen. Porque lo que es atado aquí en la tierra también es atado en los cielos. Y lo que es desatado aquí en la tierra también se desata en los cielos. Cuando usted libera una palabra con una verdadera intención de su corazón, esa palabra lleva una fuerza. Esa palabra va a tener un efecto que puede venir contra ti mismo. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Se da cuenta? Con ella bendecimos a Dios, pero hablamos mal del hermano. Ofendemos y decimos palabras vulgares. Esto es terrible. O somos de Dios o somos del mundo, pero tenemos que ubicarnos. Mire lo que dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso hay alguna fuente hecha por una misma abertura que da agua dulce y amarga? ¿La hay? Claro que no, hermanos míos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas, la vid, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. ¿Entienden lo que quiere decir? Tenemos que ser de un solo proceder. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ahí está el problema. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si una persona tiene contención en su corazón, celos amargos, y se levanta contra la verdad, esta naturaleza no viene de Dios. Esto viene del espíritu de la serpiente, viene del mundo, viene de la influencia que te está dejando tu vecino, que anda en las drogas, de la telenovela, de la serie, de la internet, de los programas que estás mirando, porque todo eso está trastornando tu mente. ¿O de quién te puede dar el consejo? Así que mis hermanos, les estoy hablando en serio. Si quieren tener paz en su corazón, hay que agarrarse de la palabra y vivir por la palabra. Y hay que aplicar la palabra en nuestra lengua. Hay que hablar las cosas como son. Al sí, sí y al no, no. Hay que bendecir todo el tiempo. Bendice a vuestro amigo, bendice a vuestro padre, bendice a vuestra madre, bendice a vuestros hermanos, bendice a vuestros enemigos si es necesario también, porque Jesús dice que hay que bendecir a los enemigos también.
Ahora mire lo que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se da cuenta? Ahí Satanás metió su mano. El pensamiento se metió por algún lado. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oiga lo que dice Proverbios 4. Y aquí vamos con el corazón ahora. Miren lo que dice: hijo mío, versículo 20, está atento a mis palabras. Aquí Dios nos manda, léanselo cuando puedan, de Proverbios 4, qué hermoso es. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Oiga, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar el corazón. ¿Cuántos de ustedes están guardando el corazón? A ver, ¿cómo guardan el corazón? No poniendo rencor en él, ni celos, ni amarguras. ¿Ah? ¿Está la paz de Cristo en el corazón vuestro? Mire lo que dice. Y acuérdese algo: el corazón es engañoso también. Y si tú no tienes una relación con Dios, te va a engañar. Porque la única manera que tú disciernas la verdadera intención del corazón es cuando tienes una comunión con Dios y estás apegado a la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice: aparta de ti la perversidad de la boca. Oiga, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Aquí está. Tenemos que mirar lo que debemos mirar verdaderamente. ¿Qué estamos mirando? Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dios nos está hablando esta noche. Si no queremos ser bombardeados, si no queremos ser afectados, si no queremos ser inducidos, si no queremos caer en la tentación, es necesario que apliquemos la palabra de Dios, que exhortemos, que reprendamos el pensamiento, que guardemos el corazón, que cerremos la boca y guardemos la lengua cuando no tenga nada que decir. No por jactancia, no por capricho, no por murmuración. Vamos a estar repicando y vamos a estar diciendo. Porque el que tiene razón se para en la palabra y la discute. Pero el que no tiene razón simplemente habla necedad de necedades. Mujeres, hombres, esto es para mí también. La espada es de doble filo, corta para allá y para acá, para que nadie se sienta esta noche. Pero le estoy hablando una verdad. Si quieren estar sanos en sus hogares, si quieren vivir en paz, de la manera que Dios los llamó a vivir, ustedes tienen que refrenar la lengua, tienen que guardar el corazón y tienen que cuidar vuestros pensamientos. Si son pensamientos que le agradan a Dios o no. Miren lo que dice después de esto. Ahí hay un cuadro, Samantha, arriba, muévalo. Y aparece el corazón. Ahí están las concupiscencias del corazón. Miren, repito. Concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción, deseo desmedido, lo que se va sin control, lo que sale del control. Eso es un deseo desmedido. En el sentido del bien moral, cuando ya no hace lo correcto. Ahí hay una parte
La parte superior arriba dice deseos sexuales. Hacia la derecha, orgullo. En el centro, pereza. En la derecha nuevamente, ira. Parte de abajo, mentira. Celos. ¿Y qué dice aquí? Envidia y crítica. Cuando ya tu corazón comienza a manejar esto, ese tipo de concupiscencia no le agradan a Dios porque son emoción, pasión, sentimiento. Y el diablo aprovecha que cualquiera de estas cosas esté en tu corazón para hacerte tropezar, para hacerte destruir el matrimonio, para que sin querer, en una rabia, le eches una maldición a tu hijo o a tu vecino. Deshonres a tu padre o a tu madre sin darte cuenta. Entonces hay que cuidar el corazón. El corazón tiene que estar sin nada de esto. En él tiene que haber paz, amor, misericordia, compasión, benevolencia. Que es a lo que Jesús nos llamó. Pero cuando el corazón se llena de esto, hay un problema grave. Estás falta de la presencia de Dios, estás falto de la presencia de Dios, no estás buscando a Dios y tienes muy poca vida de oración. Y si quieres, oiga lo que te voy a decir, tú que me ves en las redes también. Si no buscas una relación genuina con el Señor, estás en problema. Porque si tu relación es con el teléfono, si tu relación es con la internet, con las telenovelas, con las series, con la farándula, con las modas y con todo lo que el mundo te ofrece para mantenerte engañado y secuestrado, óigame, quebrado en la libertad, estás en un problema. Va a venir Cristo y te vas a quedar. Es bueno que mostremos eso. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Y estamos terminando porque el mensaje es un mensaje maravilloso. Estamos hablando del pensamiento. Estamos hablando de qué más, de la lengua. Y estamos hablando de que hay que cuidar el corazón. Nosotros mismos a veces lanzamos palabras que ellas se vuelven contra nosotros mismos y nos hacen tropezar e incluso hasta nos despedazan. Porque los santos no fueron llamados para maldecir ni para hablar maldiciencia, sino para bendecir todo el tiempo. Usted puede tener una discusión o una disensión, pero tiene que tener control y no maldecir, sino bendecir. Y si la cosa se sale de control, sé sabio, corta eso, el Señor te reprenda y chao, no hable más de eso. Ahora miren lo que dice Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo usted va a contener todo esto? ¿Cómo usted le va a hacer frente a todo lo que vivimos día a día en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el tráfico, en la sociedad? ¿Cómo vamos a hacerle resistencia a esto con esto? Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí está, contra el ataque espiritual que se te viene encima. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles regiones? Los aires. Ellos están ahí esperando que tú le abras la ventana para implantar un pensamiento. E incluso a veces le hablan a las personas y les ponen a que se suiciden. Y a veces le dicen a los maridos cuando tienen un enojo con su esposa: no le hagas más caso, búscate una que no te pelee, que te atienda mejor. Y termina cayendo. ¿A cuántos le ha pasado aquí? A muchos. Es duro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también le ha pasado a las mujeres. A veces van a buscar un consejo y buscan consejos de personas inconversas que están en el mundo, que están jactas de vanidades, y no buscan un consejo de un anciano, de un hermano, de alguien que esté bien en la palabra para que le direccione el camino según la palabra de Dios. Ahora mi pregunta es para todos ustedes y para mí: ¿con quién es nuestra relación? Mi relación es con Cristo.
Me he apartado del mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No sé quién vive en usted entonces. Hay que estar claros. Y tenemos que recordar la palabra y refrescarla, porque en ella es que tenemos que estar plantados. Ahora miren lo que dice la palabra. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga el sofoque, cuando venga la tribulación. Y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es eso? Ceñido vuestros lomos, ¿qué significa? Estar en posición de guerra, hermana, de rodillas, así con los lomos doblados, orando con la verdad, reconociendo si te equivocaste, aceptando si tienes que aceptar el hecho, pidiendo perdón. Y si es necesario, que te pidan perdón. Y si no, perdónate tú mismo. Pero es necesario que aprendas a manejar esta situación. Y mire lo que dice aquí. Oiga, versículo. Se perdieron. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tienes que estar parado en el evangelio de Cristo. Tienes que predicar el evangelio de Cristo. Tienes que andar por un lugar, por otro, haciendo la voluntad y la comisión que te llegó, la comisión que tú tomaste de parte del Señor. Después dice esto: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Ve? Tienes un escudo. ¿Cuál es el escudo? Tu fe. Pero cuando no tienes fe, ¿qué pasa? No hay escudo. Y cualquier pelotica que te lanza el diablo, entonces tú la agarras como si fuera para ti y haces resistencia todo el tiempo de lo que no es para ti, porque el que es libre en el espíritu, nada lo puede acechar. Mire esto, oiga, preste atención. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ve? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nos tenemos que ejercitar en el campo espiritual. La armadura, ¿dónde está? Está en el campo espiritual. La fe es espiritual. Es la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que se espera. Tienes que estar firme, confiado, asegurado. Ese es el escudo de la fe. Tenemos que tener el evangelio. Tenemos que estar con los ¿qué? Con los lomos ¿qué? Ceñidos en oración. Humildes. Así podemos ganarle la batalla al enemigo. Porque la batalla no es contra carne ni sangre, sino ¿contra quién? Contra los demonios. ¿Que operan dónde? En las regiones celestes. Y la gente piensa que esto es mentira. Hay muchos que andan endemoniados. Y hay iglesias que están completamente endemoniadas. Porque no está la doctrina de la verdad. No está la doctrina de Cristo. No está el Espíritu de Cristo moviéndose en esas congregaciones. Sino está moviéndose el espíritu de la serpiente, engañándolos a todos. A Balón, Pitón, Azazel, Jezabel. Son los que están gobernando en muchos lugares. Porque no se sujetan a la palabra. Pero la palabra de Dios hay que servirla y escudriñarla, tal como Jesús dice que debemos hacer, y aprender de ella y ponerla en práctica. Ahora mire lo que dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo el tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu. Ahí está. ¿Cómo es que tenemos que hacer? Tomando la palabra de Dios. ¿Y qué más? Orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que interceder los unos por los otros, pero aquí nadie quiere orar. El viernes me volvieron a dejar esperando. Se nos olvidó otra vez. ¿Cómo quieres ganar tus guerras espirituales? ¿Cómo quieres avanzar? ¿Cómo quieres crecer? Si tenemos que perseverar con súplica en la oración. Esto es fuerte. ¿O es que
El sistema del mundo te tiene bombardeado y no te has dado cuenta. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Dios está trayendo una palabra esta noche para que usted entienda en qué estás inmerso. Para que salga de ello. Para que venga y busque a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Si tú buscas a Dios en espíritu y en verdad, Él te va a responder. Él va a cumplir con tu petición. Él dijo que estaría con nosotros, que no nos dejaría y que no nos desampararía. Por lo tanto, Él cuidará de nosotros. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si no nos aprobamos? Si no hay una verdadera intención en el corazón. Solamente como los domingueros, el domingo a la iglesia y ya, hasta la otra semana. Y pasa la semana y no ponemos en práctica la palabra. ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a hacer su voluntad? Él está esperando para Él poderse manifestar, el Padre con el Hijo, y hacer morada con nosotros. Así lo dice Jesús. Ahora mire lo que dice la palabra. Oiga. Y con súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Se da cuenta? Si vamos a hablar algo, vamos a hablar de la palabra de Dios con denuedo. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo hablar, y cada uno de ustedes tengan que hablar del Señor Jesucristo. Ustedes son testigos de Cristo. Ustedes no son testigos del cajón del diablo, que es la televisión, ni el celular, ni de nadie. Ustedes son testigos de Cristo. Ustedes son hijos del reino, son ciudadanos del reino celestial. Como el hermano dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él. ¿De quién? De Jesús, como debo hablar. La paz de Cristo Jesús. Maranata, Cristo Jesús viene. Estamos terminando este mensaje, pero voy a decirles algo, mis hermanos, esta noche. Esta palabra nos aclara el camino. Si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, no vamos a ver fruto. Si nosotros no actuamos por la palabra y somos oidores, tan solamente vivimos engañados. Así que vamos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a despedir a la gente que está en internet. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos todos los que nos vieron hoy. Que este mensaje sea de bendición, que llene sus vidas y que sea de crecimiento. Padre, tú eres el que da el crecimiento. Al que le falte, añádale, Señor, con este mensaje. Ábrele la mente, el corazón, abre las avenidas del alma, Señor, y que tu palabra sea plantada, que germine y que lleve bastante fruto consigo. Al que la reciba con agrado, creyendo en ti y creyendo en hacer tu voluntad, Señor. Shalom, Maranata, Cristo viene.